Retomamos con nuestro sábado de consulta, como siempre. Y bueno, yo tengo una pregunta, doctora. Yo creo que muchos queremos saber, como usted mencionaba, que realmente la libra no causa como que ejemplo, un síntoma notorio que hace que el paciente genere Ansiedad de ir esa al médico. ansiedad de ir al médico. ¿Usted puede hablarnos de algún caso que usted tuvo que haga referencia y nos pueda dar como algún tipo de ejemplo que nos diga cómo darnos cuenta, algún caso que usted haya tratado en particular que pueda como que comentarnos por aquí? Mira, eh, yo creo que nosotros tenemos que invertir un poco más en educar a la población sobre la importancia de evaluar todas las lesiones que tenga y todos los síntomas que tenga en general. Si yo soy una persona muy activa y de repente empiezo a sentirme cansada, ¿por qué yo no voy al médico? Si yo tengo una lesión en mi piel que me ha salido, una mancha, ¿por qué yo le voy a preguntar a mi vecino? Porque yo no voy al médico. Son muchas situaciones. Porque No, los vecinos y se tomó que está eso. muy bien, los vecinos están espectaculares, estudiaron es la medicina. persona más cercana a nosotros, van a estar para el grito que nosotros demos el día que lo necesitemos. Sin embargo, No estudió. si no son médicos, Sí, porque para orientarnos, porque eso es lo que hace uno cuando le tocan la puerta de su casa, orientar, entonces deberíamos buscar la orientación de un especialista en el área de la salud, que puede ser un médico general de inicio. Todos somos médicos generales de inicio, y ya después ese médico te va a decir las cosas que tú tienes que hacer. Claro que no podemos obviar el tema de la dificultad que muchas veces presentamos como nuestros países de acceso a la salud. Sabemos que son campañas que se ejercen muchas veces, que se está trabajando en todo este sentido, pero que la realidad es que a veces es difícil. Nosotros tenemos países, pacientes que te dicen, doctora, es que yo me subo en un mulo y del mulo llego a donde me va a llevar el motor a la parada y de ahí entonces vengo. Y claro, es algo que hay que conocer, que hay que entender. La realidad de cada quien. La realidad de nuestro pueblo y de todos nosotros. Y es parte de lo que nos hace ser lo que nosotros somos. Entonces, signos de alerta. Si yo tengo una mancha que yo no había visto, me la voy a chequear. Ese es el primer signo de alerta. Si mi diagnóstico es lepra, no alarmarme. Dejarme guiar, entender que me van a proveer de todas las herramientas necesarias. Ese tema del programa de lepra es interesante porque la población muchas veces no lo conoce. Primero, el paciente no paga consulta, la consulta es gratuita. Cuando se diagnostica, evidentemente, el tratamiento ya dijimos que es gratuito. El paciente, si no lo puede venir a buscar, se le lleva. Cuando son pacientes de áreas rurales, hay un personal entrenado y capacitado para identificar casos en estas zonas y para identificar a dónde se nos esconden también los pacientes cuando a veces se nos van y no vuelven. Y se le lleva su tratamiento si es así que se requiera. En los pacientes que ya ha habido alguna discapacidad, también hay, por ejemplo, tenemos un zapatero de toda la vida. Yo desde chiquita yendo al dermatológico recuerdo que siempre hubo un área de zapatería y yo decía, porque aquí hay zapatos y qué es lo que buscan aquí, y entendí que era para estos pacientes y de otras afecciones como micosis profunda que hacen deformidad a nivel de los pies y que entonces el calzado no le servía, era distinto, no le acomodaba, entonces el zapatero los ayudaba. Igual muchísimos programas adicionales para estos pacientes de manualidades, de cómo subsistir dada su discapacidad y todo lo demás. La verdad que es un trabajo muy grande, es un trabajo muy lindo, es un trabajo que hay que conocer para evitar y obviar el tema del estigma. Hay que quitar eso, hay que entender, porque es la única forma de cumplir la meta actual de la Organización Mundial de la Salud, que es estar cero lepra en 120 países en el 2030. Yo tengo una... antes que Melissa continúe con su pregunta, yo tengo una consulta personal. ¿Es posible... Yo pensé que siempre era yo la que hacía mi consulta, pero me han ganado ya. Por lo menos hay buena luz aquí, vamos a ver. Me estoy informando, me la estoy informando. Mi consulta ¿es posible, como usted me menciona que la mancha de la lepra, bueno, la lepra es una mancha, usted sabe que la dermatitis atópica le salen manchas en las articulaciones. Uh-huh. En mi caso, yo las tuve cuando inicié. Entonces, puede ser que el atópico, la persona que padece de dermatitis atópica,
tenga lepra o pueda padecer de lepra? Mira, todo el que está vivo puede padecer de lepra. Puede padecer de las dos cosas. Vamos a entenderlo no, ahí. Porque la lepra no discrimina. No discrimina edad, no discrimina sexo. Entonces, hay pacientes desde pequeños, que son los de menos, hasta adultos mayores. Todo el mundo la puede adquirir. Por eso decimos que la capacidad de invasión del microorganismo, la verdad que no es tan significativa. Hay algunos pacientes que por su defensa, que es lo que nosotros llamamos inmunidad, cuando se altera, pues desarrollan un poco más. Ahí es que se van a esa escala de una lepra lepromatosa. El paciente atópico, yo siempre digo que son los de cristal. Nacieron para que todo sea hipoalergénico, que siempre es lo más costoso, que todo sea lo más natural posible, que hay que entender que hay una disrupción de la barrera cutánea, que hay que ponerse crema todos los días, que no siempre se ponen, y por eso entonces a veces empieza el picor y demás, pero no te va a predisponer el que tú tengas una dermatitis atópica a tú adquirir una lepra. Sí te predispone como una pared de ladrillo, vamos a entenderla así. El atópico, imagínate una pared de ladrillo recién hecha. Ladrillo, cada ladrillo tiene su cemento, espectacular. Por ahí no pasa nada. Aislante divino. Pero cuando hay porosidad en esa pared de ladrillo, hay frío, hay calor en la casa, se mete el agua, hay humedad. Entonces, eso es la piel del paciente atópico. Una pared de ladrillo que tiene esa dificultad, esa porosidad. Entonces, tú sí te vas a predisponer a infecciones que están mucho más superficiales, que son tus bacterias propias, estafilococo, que es un término que nosotros escuchamos mucho, de bacterias, virus que son también de la piel y algunas otras cosas adicionales también porque al no ponerse crema, entonces se rasca un poquito más de la cuenta. Pero no, la lepra no tiene una discriminación ni una predilección por un tipo de enfermedad u otra que tenga el paciente. Así es que tranquilo. Sí, puede estar tranquilo. Pero debe ponerse pero crema. Ponte tu crema. Porque no se la puso. Claro. Doctora, a mí me gustaría saber cuál es el tratamiento o cuáles son los tratamientos y medicamentos que utilizan para esta enfermedad. Mira, hay un esquema establecido desde hace mucho tiempo para la lepra. Se le llama multidroga o esquema de multidroga, como pasa con los pacientes de VIH y otros más, que es una poliquimioterapia. Se usa más de un medicamento. Dependiendo el diagnóstico, por eso es que hay que acudir al profesional, se hace la clasificación. Si tengo muchos bacilos, si tengo pocos bacilos, qué dice mi histología y qué dicen todos mis estudios. Entonces el médico te clasifica y dice, tú eres del grupo que tiene pocos bacilos, que hay 3, entonces tú recibes tratamiento por 6 meses. Y se usan generalmente 2 medicamentos. Cuando tú tienes un diagnóstico del grupo que tiene muchos bacilos, entonces el tratamiento dura 12 meses y se usan generalmente 3 medicamentos. Medicamentos que ya vienen listos en una especie como de blister específico para que el paciente no se equivoque. Y así como pasa con los programas de tuberculosis, hay una parte de los medicamentos que es supervisada. El día que el paciente llega a consulta, ya que le toca su medicación, le decimos, abre la boca, mire su vasito de agua y tome el medicamento, porque con esa dosis estamos garantizando detener la propagación y mejorar a nuestro paciente. Y ya se le dice al paciente que se lleve una parte de la medicación a casa. No digo realmente los nombres porque es importante que no compremos estas cosas entendiendo que tengo lepra y que me la voy a beber, sino que vayamos a la consulta porque son medicamentos como todo. La gente a veces no entiende que todo lo que uno ingiere tiene una consecuencia. Así es. Para las personas que se conectaron luego que comenzamos, les recordamos que estamos conversando con la doctora María Elisa Pimentel. Ella es dermatóloga clínica y estética. Con relación a lo estético, doctora, y la lepra, usted hablaba de una lepra como de alopésica. Entonces, en el caso de muchas personas que tienen una alopecia, y ahora en estos tiempos hay tantas y hay mujeres que tienen esa alopecia, ¿sería necesario que acudieran al médico para ver si por lo menos en su cabeza tienen una mancha de lepra?
No, mira. con esa alopecia? La alopecia en la lepra es en las manchas de lepra, que generalmente es para que entendamos que si en mi brazo me sale mi mancha y en una zona donde hay pelitos, no veo los pelitos en la mancha, pues tengo que acudir. No la alopecia difusa clásica que nos da a nosotros o androgenética, la hormonal en el pelo. Sí, ciertamente hay alguna característica de aviso, no es que todo el mundo va a salir si se ve que tiene eso, corriendo. que es que muchas veces se hace en los pacientes con lepra alopecia de la cola distal de las cejas. De la cola distal. Distal. El tercio Explique eso. distal de la ceja, imaginemos nuestra ceja, pongamos los deditos en la mitad de los ojos y si de ahí para allá no tengo pelito de cada lado, porque mis cejas como que se quedaron a la mitad. Entonces eso es un signo muchas veces que se ve en los pacientes que son diagnosticados con Siempre lepra. y cuando esa persona no haya nacido así, porque hay personas que Exactamente, nacen, por que eso tienen digo media... que no salgamos corriendo, porque ok. yo tengo una compañera dermatóloga que tiene alopecia distal de la ceja. Recuerdo que cuando empezamos a estudiar, yo la miraba y yo le decía, bueno, vamos a chequearte. Y ella me decía, yo nací así, a mí déjame en paz, porque evidentemente uno va aprendiendo cosas en la universidad y va entendiendo ciertas situaciones. Pero no es esa alopecia de nuestro cuero cabelludo. Sí hay importante advertir que hay otras patologías que producen alopecia en cuero cabelludo, como el lupus o esas que nosotros llamamos colagenopatía, que por eso no debo estarme evaluando con un personal no médico si yo tengo alopecia. Si yo tengo alopecia, si yo siento que he perdido pelo, si yo veo que mi pelo disminuyó, es que corresponde ir a un personal de salud, porque yo lo que no estoy buscando es un champú o un acondicionador o un leave-in, yo estoy buscando un diagnóstico para que se produzca el diagnóstico correcto, sobre todo en esos casos de esos lupus y demás, que se pueden diagnosticar muy a tiempo. Doctora, usted ha hecho énfasis varias veces en que la lepra, primero, o sea, ya en el contexto actual no es algo que se ve mucho y que no es tan fácil la transmisión. Pero la transmisión, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se da la transmisión de una persona a otra de lepra? Mira, tendríamos que estar en contacto por mucho tiempo con personas que tengan una variante de lepra, que es la que conversamos, lepromatosa, o las que se parecen a ella, que tienen muchos bacilos. Un paciente, como le comentaba hace un ratito a Carlos, que tiene su inmunidad un poco alterada, la que nosotros llamamos inmunidad celular, y eso permitió, no es que el paciente tiene nada, es que eso permitió que el bacilo se reprodujera muchísimo. Entonces, eso hace que la carga en nuestra saliva y en nuestras gotitas nasales sea superior, y que si nosotros convivimos y comentamos y estamos todo el tiempo con un paciente de ese tipo de lepra, pudiéramos adquirirla. Yo tengo una pregunta, doctora. Y yo tengo también esa es la teoría más una inquietud, más clara. Doctora, con relación a la predisposición para los enfermos de la lepra, porque veía como que Brasil, la India y el sudeste de Asia son donde es más alta la cantidad de personas con lepra. ¿El clima influye en esto? Mira, como todo microorganismo, la lepra es parte de las conocidas enfermedades neglectas tropicales, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, que son enfermedades que realmente se descuidaron en algún momento de la vida, en algún lugar particular, y que muchas veces no se le da como mucha importancia ni mucha educación. Imaginemos, yo siempre le pongo a mis estudiantes de universidad, que ayer de hecho los pobres le tocó la clase de lepra un viernes casi a las 7 de la noche, y le comentaba y le decía, con los que se me dormían un poco, imagínense que cuando terminen ustedes aquí, ¿a dónde van? Y ellos me miraban. Yo les decía, bueno, si se quedan en República Dominicana, se van a hacer su pasantía de posgrado. Y le tocó donde me tocó a mí, Juan Barón Palenque, muy feliz. Pero estamos solas, ahí, recién graduado, médico general, y haciendo nuestra pasantía que nos toca de ley. Y entonces llega ese paciente de lepra y yo no atendía la clase. Yo no lo sé diagnosticar. Entonces, desde la base de la educación para nuestros pacientes y para nuestros estudiantes es que empieza el éxito de hacer el diagnóstico adecuado. Claro, en países con un clima muy tropical, Brasil tiene selva. O sea, toda esa área selvática, sabemos que hay un tema cultural de no acudir a evaluaciones importantes, entonces eso también hace que suba la tasa. ¿Y la India es superpoblado?
Ya eso, Doctora. los que han podido ir, pues saben que eso es una realidad y que entonces ahí se hace más difícil por el tema del hacinamiento tener medidas, lo que pasó ahora con COVID, lo que pasó con otras patologías en India. Excelente. Ya ahora en Para- síntesis, porque Sí, está- ya no nos están quedan haciendo solo 2 señas. minutos. En síntesis, ¿cuáles 3 datos o 3 informaciones sobre la lepra usted entiende que debe tener toda la población? Mira, primero, que la lepra se cura, que se cura totalmente, que no hay razón para el estigma sería lo segundo, porque ya aprendimos hoy, si no lo sabíamos, que la capacidad de contagio es mucho menor y que es en un paciente particular que tenga esa cantidad de bacilos. Y tercero, que si yo veo que tengo una lesión en mi piel que no la tenía antes, una bolita que me salió, alguna protuberancia, algo que no me duele, que no siento nada, debo acudir a cualquier médico que va a estar capacitado para por lo menos referir a ese paciente al lugar adecuado. Así es. Bueno, y por doctora, último, sus las redes redes. sociales, Exacto, claro, de la sus doctora. contactos, dónde está ubicada. ¿Dónde la podemos Bueno, yo estoy en el Instituto Dermatológico Dominicano porque ahí hay que estar, porque ahí es que se aprende bastante. Y de la misma forma en ISA Grupo Dermatológico, que es la clínica donde estoy privado, y ahí están las redes de la clínica, que es @ISA Grupo Dermatológico. Bueno, doctora, le damos gracias a la doctora María Elisa porque se tomó su tiempo para compartir con nosotros y le damos gracias también a ustedes por haber escuchado y aprendido algo más sobre lepra. Y recuerden que el 31 es el Día Internacional de la Lepra. Así Así es. que buenas tardes.